Radioanálisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Bueno, son las 9:26. Vamos a conversar ahora sobre el gran César Octavio Miller Leiva, Grillos. ¿Por qué está hablando de César Octavio Miller Leiva si nadie lo conoce? Bueno, vamos a tener que referirnos a su seudónimo, Don Oreste Plat, quien, como la canción de Piero, creció con el siglo, ¿no? Se están cumpliendo 110 años desde su nacimiento, y vamos a hacer un recorrido a través de su obra, por los lugares, por las temáticas que habitualmente nos convocan con nuestro panelista estable, Volker Gutiérrez. Muy buenos días, Volker, bienvenido. Buenos días, Patricio, y buenos días a todos los auditorios, obviamente. Muy contento de estar nuevamente en este espacio que hoy día, perdón, antes de hablar incluso de Oreste, programa que hacemos 2 días después de haberse realizado en Chile el Día del Patrimonio. Sí. Obviamente también lo hemos abordado muchas veces esta temática y la vamos a seguir abordando, pero desde acá quiero particularmente agradecer y enviar un saludo a la gente de Defendamos San Miguel, una organización local con la que hicimos el domingo con Cultura Mapuche un recorrido por el barrio El Llano de esa populosa comuna. Sí, Defendamos San Miguel es una necesidad importantísima. Sí, bueno, ahí están también las inmobiliarias tratando de ganar terreno contra el patrimonio. La disputa por la ciudad de la que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y viva, ¿no? Sí, es una guerrilla urbana, está literalmente, ¿no? Tal cual. Oreste Plat, bueno, quiero decir en primer lugar que me encanta cuando viene Volker. No solo porque viene él, sino porque habitualmente trae estos libros que para los que somos fetichistas de los libros son fantásticos, libros añosos, ya amarillentos, llenos de manchas y también de notas al pie, libros incluso con el lomo ya entonces son como sumas de papeles, ¿no? Más que un libro suma de papiros. Suma de papiros, ¿no? Sí. Es una manera también de referirse a lo que ha significado Oreste Plat en nuestra tradición, Volker, y aquí hay que rescatarlo, porque en la primera fila no está, al menos por estos días. Sí, fíjate que viene... yo creo que es significativo primero que yo pienso que la obra de Oreste Plat es más conocida o él es más conocido por su obra que por su nombre, y justamente que traje este libro que en rigor a propósito lo tengo así, puesto que yo diría que es un libro que le robé a mi padre, o a la biblioteca de mi padre, y que usábamos cuando chicos con mis hermanas justamente para divertirnos en rigor muchas veces con todas las cosas que contaba Oreste aquí sobre el folclore chileno, sobre todo, con las adivinanzas de doble intención, qué sé yo, que provocaban nuestra risa y nuestra admiración de que ese tipo de cosas se dijeran en un libro, ¿no? Entonces, sí. Oreste Plat formó parte por lo menos de mi niñez y como tú dijiste, es un hombre que vivió con el siglo y que se fue justamente con el siglo, puesto que murió poco antes de que llegáramos al siglo XXI. Y efectivamente yo creo que seguramente en muchas casas y en muchos colegios del país están estos libros de Oreste dedicados al folclore y por lo tanto tiene muchísimos lectores, o ha tenido muchísimos lectores y va a seguir teniendo, que identifican más su obra que su nombre. Ahora, dentro de las obras interesantes que él dejó y que fue publicada justamente un año después de su muerte, con todas las notas que él escribió, recordando y memorizando y lugarizando en definitiva su Santiago, el Santiago que a él le correspondió vivir justamente durante buena parte del siglo XX. Yo creo que sí, que faltan. Este año por suerte van a haber varias actividades, o han habido y van a haber varias actividades de homenaje a Oreste. Quiero recordar incluso, o adelantarme y señalar que con Letra Capital Ediciones vamos a publicar justamente un libro con textos rescatados de la revista En Viaje, escritos sobre Santiago por Oreste Plat. Entonces, también como acompañando esta conmemoración, esta fecha significativa y toda la obra, obviamente, de Oreste, que
para quienes hacemos clases de ciudad, por ejemplo, este libro, El Santiago que se fue, forma parte de la bibliografía, puesto que sobre todo a los estudiantes les permite de manera bastante amena, entretenida, darse cuenta o entender un poco cómo era la dinámica de esta ciudad capital, sobre todo en los ámbitos que indica Oreste, no solamente la ciudad física, digamos, la arquitectura, las calles, qué sé yo, sino también las costumbres, el Santiago cultural, etcétera, del que formó parte muy activamente Oreste, puesto que fue incluso directivo y fundador de la Alianza de Intelectuales de Chile, ahí a mediados del siglo XX, ¿no? Corrígeme, Volker, este es un libro póstumo. El Santiago que se fue, de alguna manera permite releer toda la obra de Oreste Plat que se le había conocido hasta su fallecimiento. Y es una mirada sobre la ciudad, que es una mirada muy legítima, que a todos nos pasa cuando volvemos atrás, ¿no? Con una cierta nostalgia por esos tiempos que se fueron, por esos tipos de relaciones. ¿Qué se halla ahí, no? Al leer el Santiago que se fue, ¿qué se nos aparece como santiaguinos? Digo, para los que viven o han vivido acá, que no logramos apreciar en este tráfago cotidiano en el que nos encontramos ya con esta ciudad cada vez más grande, cada vez más estresada, cada vez más vertiginosa. Bueno, particularmente encontramos, como te decía, entre otras cosas, de manera destacada, el Santiago cultural, el Santiago bohemio, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que llama la atención, porque lo hemos discutido incluso en clases, y sobre todo a los más jóvenes les llama justamente esa atención, la atención ese Santiago que se vivía de noche, ¿no? En que colegas nuestros, los periodistas, por ejemplo, no solo los poetas, trabajaban efectivamente para las ediciones matutinas, qué sé yo, de los diarios, y entonces se iban, no sé, a las 11, 12 de la noche a bares en el centro, y estaban ahí tranquilamente un par de horas, 3 horas, o hasta que amanecía, conversando y preparando trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, toda la gama que conocemos de intelectuales, de gente de la literatura del siglo XX, desfilan por este Santiago que se fue, que efectivamente es un libro que fue preparado por gente de la Biblioteca Nacional principalmente, donde incluso también se le homenajeó con el nombre de una sala. Es un libro que fue preparado cuando él estaba todavía vivo, ¿no? Trabajando. Él trabajó hasta el final de sus días, digamos. Entonces, de alguna manera él veía lo que se venía, por así decirlo. Y cuando fallece el año 96, inmediatamente, yo creo, me imagino, se aceleró la idea de que la Biblioteca Nacional estuviera detrás justamente de la publicación de este libro de memorias, que efectivamente es un libro de memorias, de las memorias de Oreste Plat. Pero te reitero, como él estuvo muy vinculado, por aquí desfilan, reitero, todos los nombres, o sea, los Neruda, los Barrenechea, qué sé yo, hechos carne en la ciudad, ¿no? Porque claro, cuando es el problema que tiene la construcción de las biografías, ¿no? Que cuando uno construye biografías es como si las personas se hubieran desenvuelto no necesariamente en un espacio-tiempo concreto, ¿no? Entonces es como que, bueno, Neruda Isla Negra ya uno lo tiene claro porque hay una casa, entonces a uno le queda el ejemplo clarito, ¿no? Pero si no hubiera esa casa, probablemente a uno se le quedaría la imagen de que Neruda era alguien que le evitaba, ¿no? Por la sociedad en la que vivía y en fin. Aquí lo bueno de Oreste, por lo que tú cuentas, ¿no? Es que lo muestra en circunstancias concretas, desacralizado, sí, en los lugares que se frecuentaban, en los encuentros que se producían, bueno, como ocurre en la vida. Exactamente, y eso es tremendamente interesante en lo que señala el propio Oreste acá. Él dice, ¿no? Él dice, yo escribo aquí estas memorias, yo no juzgo a mis amigos, a los personajes que salen en sus textos, sino que los presenta simplemente, y efectivamente nos da cuenta de una ciudad, como te decía recién, de una vida mucho más activa en comparación a la que tenemos hoy, a pesar de que somos más habitantes, a pesar de que pareciera que hubiera más recursos. Sin embargo, era yo lo asemejaría quizás un poco al Buenos Aires del que todos hablamos siempre, ¿no? Por tanto, es sumamente interesante, y rescata en este texto, voy a un par de cosas nada más, cosas que son novedosas, por así decirlo, o que las
relata de manera novedosa, como por ejemplo, respecto de uno de los hitos más importantes de Santiago, que es el Cerro Santa Lucía. Él señala que es el mejor refugio de los enamorados y se pregunta, si Santiago tuvo canódromo y sigue teniendo hipódromo, velódromo, autódromo, ¿por qué el Santa Lucía no iba a ser el gran besódromo? Es decir, rescata esa idea de que el Santa Lucía, y que sigue siendo, ¿no?, un lugar de encuentro de parejas más diversas hoy que hace 50 años seguramente, nos lleva para allá, nos lleva, qué sé yo, a reconocer que espacios como, por ejemplo, la Casa Colorada, que mucha gente tal vez asocia con el Museo de Santiago, que en rigor eso es hoy, desde hace varios años, pero que está en restauración ya hace, no sé, largos 7 años, y cerrado, por tanto, que la Casa Colorada fue también durante muchos años espacio en que estuvieron por lo menos dos restaurantes o cafés bastante notables, como el bar Black and White o el café Fancy, que vieron desfilar también por ahí figuras importantes de la bohemia y la cultura. Nos habla obviamente de lugares también reconocidos en la literatura, como el Hotel Crillón, o nos habla del bar El Zeppelin, que estaba en Bandera, y que yo me recuerdo todavía haber pasado ahí cuando había efectivamente el letrero que lo anunciaba. Imitaba justamente esta nave aérea, ¿no? Y que fue un lugar por el cual desfilaron también, reitero, toda la bohemia, partiendo por el propio Neruda en las primeras décadas, por lo menos del siglo XX, ¿no?, cuando jóvenes. El libro en el que estás trabajando tú, Volker, ¿cuándo verá la luz? ¿Cuándo lo tendremos? ¿Cuándo lo podremos leer y comentar? Estamos empezando a trabajar con la hija de Oreste, que ella gentilmente nos cedió, Karen Miller, nos cedió los derechos para ocupar estos textos que salieron publicados, reitero, en revistas, sobre todo la revista En Viaje, revista de Ferrocarril, y también yo creo que alguna vez también vamos a referirnos a ella, y esperamos antes de fines de octubre ya estar lanzándolo. Obviamente vamos a invitar, así como lo hacemos siempre, a todos nuestros auditores, a todas las actividades que desarrollamos, que por lo general más del 90% son absolutamente gratuitas e inclusivas. Bueno, ha sido la presencia en nuestro estudio desempolvando libros entrañables y recordando Oreste Plat de don Volker Gutiérrez. Muchas gracias, Volker, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, nos vemos 2 martes más. Eso.